Listo, y una pregunta, ¿se corta la llamada o no? Solo se va a cortar una vez, profe. La próxima vez ya no se corta. Entonces yo les voy a Ah, avisar. listo. La primera vez que Bueno, se corte, pues se va a cortar, yo les voy a avisar y ya después vamos a ingresar rápidamente y ya no se va a volver a cortar. Listo. listo, bueno. Ya le paso los cuidados. Listo, profe. Y ya. Bueno, entonces, para empezar, yo les decía que LaTeX es una herramienta de edición de texto. Entonces, ¿y dónde consiguen la plantilla o dónde la tenemos? Entonces, ustedes entran a la página del programa y aquí en comités, el comité de trabajo de grado, aquí la tenemos, formatos para entrega de anteproyectos, ¿sí? Aquí para que recuerden las fechas en estos días se elaboró un cronograma nuevo. Y aquí tenemos las plantillas, ¿sí? Entonces tenemos la plantilla para aquí, para anteproyecto, para proyecto y para artículo. Entonces nos vamos a encontrar la plantilla de artículo. Yo ya la he descargado y allá está, ustedes la descargan como .zip, que es la plantilla esta de anteproyecto. ¿Listo? ¿Qué es LaTeX? LaTeX es esto, utiliza dos programas principalmente, entonces tiene un editor de texto y un compilador. Olvidé decirles cuál tenían que bajar. Tienen que sacar esto aquí a la mano. Entonces, les voy a compartir estos, bueno, ustedes le quedan ahí, luego les envío dónde descargarlos a Richard. Aunque ustedes pues ya lo hicieron creo que el semestre pasado, algunos lo intentaron, otros no tanto. Entonces, tienen que descargar estos dos software en el orden y a instalarlos en el orden que está. Primero el Mictex y luego el TestMaker, ¿sí? Entonces, uno es el compilador y otro es el editor de texto. Entonces, lo pueden descargar de ahí, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que ustedes ya lo descargaron y Profe, ¿le podemos ahí copiar los enlaces y pasárselos por el chat? Como- sí. Ah, bueno, hay otra forma que no necesitan instalar nada, pero siempre necesitan trabajar en línea. Y este es el overleaf. Entonces el overleaf es para trabajar en línea. Puede ser una estrategia, pero ustedes siempre van a requerir internet. ¿Listo? Y yo se los envío a usted a su WhatsApp, ¿no, Richard? Listo, profe. Volvamos acá. Entonces, los formatos, hacemos clic en el punto zip, aquí. Lo descomprimimos, yo lo descomprimí y les aparecen aquí estos archivos. ¿Listo? Lo primero pues es el látex funciona en esta plantilla que tiene icono que dice text, entonces abrimos ese archivo.
y este es el entorno. Entonces, pues es bastante amigable, tiene muchas herramientas, ya es más parecido a Word que el mismo látex como era en el inicio. Entonces, por ejemplo, tiene muchas herramientas para hacer ediciones para escribir ecuaciones, para hacer tablas. Entonces, son las herramientas que tenemos acá, ¿sí? Y muchas trucos para recordar uno, por ejemplo, las letras griegas que están aquí, ¿sí? Letras griegas para los paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, este es el, el procesador de texto, ¿sí? Ustedes aquí no ven figuras, no ven nada, pero les voy a mostrar cómo queda. Entonces, ¿cómo queda? El cómo queda, pues está aquí, tenemos la plantilla de Word, de en PDF, ¿listo? Entonces, pues aquí lo vemos cómo nos va quedando el anteproyecto. Yo les voy a explicar el anteproyecto. La ventaja de esto es que ustedes no necesitan preocuparse por elaborar el índice de tablas o la tabla de contenido de las tablas, el índice de las figuras, el índice general o la tabla de contenido. Eso lo hace automáticamente LaTeX, ¿ya? Este es el PDF. Fíjense que aquí están las referencias bibliográficas, entonces él tiene los hipervínculos de una vez a las referencias, ahí las manejó. Y tampoco tienen que preocuparse por cómo están las referencias, porque él automáticamente, dependiendo del formato, él lo va tomando. ¿Listo? Aquí tenemos el texto. Bueno, ahí solo es cháchara para llenar esto. Ejemplo de tablas. Ahorita lo vamos a mirar cómo lo hacemos. Aquí tenemos la tabla, cómo incluir la figura. ¿Sí? Aquí fijémonos que esta figura es lo que hace es que toma el título dependiendo del capítulo, ¿ya? Y automáticamente las va numerando. Tenemos ejemplos de ecuaciones y él va numerando automáticamente las ecuaciones si nosotros se lo decimos para evitarnos nuestro problema de numerar las ecuaciones y cuando las tenemos que referenciar y todo este cuento del manejo de las ecuaciones. Bueno, ejemplos de ecuaciones. Aquí hay unas maneras más bonitas de hacer estas ecuaciones. Y cómo hacer una tabla. Pero entonces la idea es, les voy a enseñar como esos truquitos. Entonces, cómo funciona. Entonces nosotros lo vamos viendo acá. Pero vamos escribiendo en el látex. Entonces, ustedes no tienen que modificar nada de lo que dice aquí. Periféricos, configuración, ICO, UCM. Digamos que eso ya está listo y está en la carpeta de periféricos. Entonces, si nosotros observamos la carpeta donde bajamos el anteproyecto, aquí está la carpeta de periféricos. Y ahí se encuentran lo que encontramos en los periféricos. Entonces, tiene los apéndices, tiene la configuración propia del látex, la portada y el preámbulo. Entonces, esos son archivos que para modificarlos, entonces vamos a mirar qué tienen la portada. Entonces, en la portada, y ya lo tenemos abierto, pues entonces ustedes lo que van a hacer, aquí dice que es lo que tienen que hacer, ¿no? Título, escribe el nombre del trabajo, ¿sí? Ahí van a escribir su título. Eh, Escriben el alumno o los alumnos completos. Lo que tiene aquí, símbolo de porcentaje, significa que es comentario y eso no se va a, ¿qué? A, a ver reflejado en la plantilla. Entonces, si nosotros lo eliminamos el comentario, quiere decir que eso va. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo quieren colocar, lo colocan, si no, pues lo eliminan. Y lo eliminan a través de un comentario o no lo ponen a compilar a través de un comentario. ¿Ya? Aquí vienen más datos. ¿Sí? De mes entrega la primera letra en mayúscula, que es con S.
Y aquí, si quieren este comando de año, entonces pues ustedes lo tienen ahí para que lo tengan presente si lo quieren poner. Entonces aquí hay la portada, viene más datos que usted, por ejemplo, aquí ya está el escudo de la universidad, ese está cargado directamente, todos estos datos ya están. Eh, Aquí, esto, por ejemplo, que dice el ARC, pues es el texto, el nombre completo del alumno, si quieren los alumnos, o él va a tomar él va a tomar aquí el nombre de los alumnos que está arriba. Entonces todo lo que está en el comentario es esto, ¿qué? Con signo de porcentaje es comentario. Las márgenes, pues no hay que cambiarlas. Este datos ya están listos, los programas, el anteproyecto. Eh, Aquí está tampoco. Aquí solo escribir el nombre del director. Si no tienen tutor, entonces le ponen comentario, así simplemente, y ya no aparece. ¿Ya? Entonces, esta es la portada. Entonces, aquí ustedes ya no le tienen que hacer más nada. Vamos a mirar qué significan los otros periféricos. Entonces, el preámbulo, qué es lo que tiene el preámbulo. En el preámbulo, pues ustedes, en el preámbulo, entonces ustedes tienen es el resumen. Aquí fíjense lo siguiente. Cuando dice charter y tiene el asterisco, significa que no lo va a numerar. Fijémonos acá. Resumen. Si ven que no aparece en la tabla de contenido y aquí está el resumen y él no lo numera. Entonces, con esta nomenclatura de charter y el asterisco, pues significa que no, ese capítulo no lo va a numerar. Entonces, aquí ustedes van a escribir su resumen y sus palabras claves. Fíjense que a diferencia de Word, nosotros podemos dividir nuestro documento en diferentes partes. Probablemente ustedes si han trabajado en documentos de Word y los documentos de Word son muy pesados, después eso a veces se les vuelve o generalmente se vuelve difícil administrarlos porque se le empieza a bloquear. Si el computador no es bien bueno, se le empieza a bloquear. Eh, y ya el manejo con las figuras y con las tablas y con todo eso se vuelve inmanejable, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes quisieron poner una figura del Word, ustedes antes de otra figura y ya tenían todo distribuido bien chévere para que no se le presentara, por ejemplo, espacios muy grandes en cuanto le quedaran espacios grandes en las páginas. Ese problema se lo elimina el látex, porque él le organiza todas las figuras y las pone en el lugar, en el mejor lugar. Entonces, y la ventaja también es que los tamaños de los archivos son muy pequeños. Si nosotros miramos, por ejemplo, aquí este de la portada, pues es un archivo de 4K. Son archivos muy pequeños, ¿sí? Este es muy pequeño. Y ahora pues vamos a mirar el principal, pues es relativamente pequeño, ¿ya? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene LaTeX. Aquí, pues ustedes lo que tienen que completar son las palabras claves y hacer su resumen, ¿ya? Cada vez que ustedes modifican, pues van grabando, ¿ya? Volvemos acá, bueno, lo otro ya son los apéndices, probablemente sea... Y aquí, pues aquí tiene, ¿qué anexo va a poner usted de apéndices, ¿no? Si los utilizan, ¿no? Aquí vamos a abrir para tenerlo a la mano. Esta es la bibliografía. No le di
aquí abrir bibliografía porque yo tengo otro administrador de referencias bibliográficas y que es el JAF Reference. Entonces, pero la extensión del archivo es el mismo, que es .bib, ¿sí? Para administrar la bibliografía. Entonces, por eso lo abrí desde acá, y ahora pues vamos a mirar cómo la manejamos, las bibliografías, ¿sí? Entonces volvamos a la plantilla general. ¿Listo? Entonces esta es nuestra plantilla. Ya miramos cómo administrar los periféricos. Ustedes no tienen que hacer nada. El preámbulo, que es el resumen. Fíjense que aquí les dice que es el resumen, ¿no? En los periféricos, el preámbulo, vamos a encontrar el resumen. Y aquí ya empezamos. El capítulo, pues introducción. Él los va a ir numerando, ¿cierto? Él los va a numerar. Nosotros podemos tener, ¿cómo funciona para hacer la nomenclatura? Nosotros tenemos capítulo, luego tenemos la sección, entonces descripción del problema, vamos a mirar cómo lo numera, descripción del problema. Aquí, descripción del problema, ¿sí? Tenemos capítulo, la sección, que es la introducción, ¿sí? Y la descripción del problema. Aquí los tenemos. Introducción, descripción del problema. Y empiezan a escribir, ¿ya? Entonces aquí ustedes empiezan a anotar. La nomenclatura que tenemos en la plantilla, pues es lo que ustedes van a necesitar. Si ustedes en este capítulo 1 está la introducción, los objetivos generales específicos, la principal contribución del proyecto. Si ustedes no necesitan esta subsección 1,111, pues simplemente lo que hacen es que o la comentan, ¿sí? O la borran, ¿sí? Aquí, subsección, la comentan, ¿sí? O la borran. Ustedes escogen qué es lo que quieren hacer. ¿Listo? Así. Y eso no les va a aparecer allá ¿en su qué? En el editor de texto, en el PDF. Aquí, fíjense qué es lo que hace generalmente látex, por ejemplo, las figuras, tablas y algunas cosas especiales, él inicia ese proceso y él lo termina. ¿Y esto qué significa? Pues que usted lo que tiene acá es esto, como una lista de cosas sin números, ¿sí? Como de viñetas. Entonces miremos el PDF, el objetivo, ¿sí ve? Aquí los tenemos, una lista de viñetas, ¿sí? Desarrollar, determinar, etcétera. Aquí los tenemos. Aquí. Para hacer esa lista de viñetas, inicia y termina. Fíjense que ustedes aquí ven el texto en formato de itálica. Ustedes ven aquí el texto en formato de itálica, que contribuirán a desarrollar el objetivo general. Aquí la idea era mostrarle que uno puede tener, por ejemplo, cuando utiliza palabras en inglés o algunas, generalmente uno lo pone en itálica, ¿cómo es que se llama? Itálica inclinada, letra inclinada, ¿listo? Entonces aquí lo tienen, objetivo general. ¿Y cómo se hizo eso? Eso de objetivo general, pues aquí lo tenemos. ¿Sí? El texto les va a quedar en itálica, el objetivo general. Fíjense lo siguiente, que casi la mayoría de las instrucciones está con el contra slash, ¿sí? Con el contra slash. Entonces, y ahí les va a aparecer generalmente cuando uno empieza a escribir, ¿sí? Él le va a aparecer las funciones que usted quiera hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, texto, esto es en negrilla, e itálica, y estas son clases de texto. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera utilizar, pues escoge la instrucción. Entonces, a medida que usted va escribiendo, le van apareciendo las instrucciones. Entonces, aquí, pues esto no lo necesitamos. Vamos a ir mirando qué más va apareciendo. Bueno, el marco teórico, ustedes escriben ahí su teoría, después esto les explicarán qué es lo que va dentro de cada uno de esos ítems, cómo hacer los objetivos. Aquí yo le voy a explicar es la parte de forma, ¿no? Ya la parte de fondo, pues se le explicará más adelante.
Bueno, aquí viene texto. La idea es enseñarlos a manejar, por ejemplo, cómo incluir las tablas. Un ejemplo de tabla. Entonces nos vamos para el capítulo 3 y vamos a hacer una tabla nosotros. Ahí la que querramos poner. Entonces vamos aquí en tablas. Aquí esta plantilla, como el documento es pequeño, lo que se hizo fue que quedó la mayoría del documento en un solo archivo. Algunas veces uno podría tener un documento grandísimo y para cada capítulo lo hace por separado. Esa es otra estrategia. Entonces hace un capítulo por separado. Les voy a mostrar como uno que tengo de los míos. Entonces, para que ustedes sepan cómo también se podría hacer. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar el de mi tesis de doctorado. Entonces, el de mi tesis de doctorado, este era el documento maestro, ¿sí? ¿Y qué era lo que yo hacía? Pues aquí tengo, bueno, algunos preámbulos, aquí una lista de símbolos, por aquí arriba una lista de abreviaturas o de siglas. Pero lo que les iba a mostrar es lo siguiente. Esto ya es el contenido de mi tesis. Y entonces cada capítulo, pues yo tenía un documento, ¿sí? Aquí quiero esta instrucción que decía que incluyera el capítulo 1 que dice introducción. Entonces, si yo voy aquí a mi explorador, pues fíjense que aquí está el capítulo, ¿sí? Y entonces pues yo lo manejaba aparte. Y entonces aquí yo empezaba a escribir. Y este es mi capítulo 1. Y cada capítulo pues lo iba escribiendo aparte, ¿ya? Entonces, esta es otra estrategia para hacer cuando los documentos, por ejemplo, esto podrían aplicarlo para hacer su trabajo de grado, que es esto, que probablemente tenga pues más capítulos y, y les queda más fácil administrarlo, ¿no? Para cuando ustedes compilan, entonces no van a trabajar con todos los archivos, sino que van trabajando en uno y cuando le dan compilar, eh, cuando le dan compilar, entonces lo que sucede es que pues compilan el archivo donde están todos los capítulos, que sería este, ¿ya? Entonces, esa es otra estrategia. Volvamos a lo que nos interesa, a la que estamos trabajando, esta plantilla UP. Fíjense que cuando la fui a abrir, ahí me dice que esta es la única que tiene el símbolo de grabar, el del disquete. Entonces, ¿qué significa? Que todavía hay algunas cosas por grabar. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos una tabla que ustedes aprendan. Entonces, vamos a poner aquí una tabla. Todas las tablas, ¿sí? Lo vamos a modificar. Lo que yo les decía, cada vez que nosotros hacemos como una parte especial del documento, pues siempre tiene un inicio y tiene un final. Entonces, el inicio es el begin. Vamos a hacer una tabla, entonces vamos aquí a poner begin y él les aparece. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí les aparecen unos inicios de bastantes cosas, ¿no? De alinear, arreglos son matrices, alinear, hacer bloques, matrices, centrar, mostrar ecuaciones matemáticas, iniciar un documento. Esta probablemente está al inicio de cuando iniciamos el documento y nosotros buscamos en la tabla por si nosotros no sabemos cuál es la instrucción o no nos acordamos de la sintaxis, pues aquí está la tabla. ¿Listo? Y fíjese que él automáticamente le pone el inicio y el final, ¿ya? Entonces, aquí vienen más instrucciones. Esta instrucción H, ellos tienen
diferentes connotaciones. Entonces, por ejemplo, esta H significa de here, de ponerla aquí, ¿sí? Ahí donde se está escribiendo. Eh, Hay otras instrucciones que son, espere, las muestro aquí, en un libro. Este es la foto del profe que hizo el látex, ¿sí? Entonces, hay más instrucciones para poner esas estructuras, dónde van las tablas y qué significa. A ver si lo encuentro acá. Ah, ya lo encontré. Entonces, el H significa pues de here aquí, pero no es exacto. Y en realidad se acomoda lo más cerca del lugar. Pero a veces cuando se le pone el signo de admiración, ya es obligatorio. Entonces, por eso se utiliza aquí el H admiración. ¿Listo? Entonces, fijémonos en nuestra plantilla que solo simplemente tiene H. Si nosotros, porque si la tabla es muy grande, entonces, o hay otros formatos para hacer tablas más grandes. Si la tabla es muy grande y entonces, por ejemplo, él estaba organizando el texto y le quedó como la mitad en una página y la mitad en la otra, entonces él la organiza, la pone en la mejor posición. Pero si usted le pone el signo de admiración, ya está obligando a Lattes que lo ubique lo más cercano posible a ese texto, ¿listo? Al texto donde usted quiere, donde la está referenciando, ¿ya? Entonces vamos a iniciar, eso es lo que significa ese, este H. Entonces vamos a ponerlo como lo tenemos nosotros, H, y con el signo de admiración para que sea aquí. ¿Listo? Entonces, y vienen otras instrucciones. El begin center, que significa que la tabla va centrada en el texto. ¿Sí? Entonces, pues lo ponemos aquí abajito. Slash, begin, y le aparecen las instrucciones. Entonces, nosotros queremos que sea en el centro. Aquí está, centro. Ahí está. Ya finaliza. Cada vez que pone un begin, así como en programación, debe tener un finalizar. ¿Sí? Entonces, ahí lo tiene, finalizar el centrado de esa tabla. ¿Ya? ¿Qué otras cosas tiene? Entonces, el, los tamaños. Entonces, aquí no, usted lo va a iniciar los tamaños, entonces cómo va a quedar la tabla. Entonces, usted escribe lo siguiente para saber cómo va a quedar la tabla. Entonces, aquí a veces generalmente lo que se hace es que esto tiene como una especie de sangría, entonces para que usted no se confunda como en programación, donde está el inicio y el final. Algunas veces lo pueden hacer así, pero si no lo quieren hacer así, pues simplemente eso no tiene mucho asunto, ¿ya? Lo otro es cómo van a quedar los encabezados de las tablas, ¿sí? Entonces, los encabezados de las tablas, vamos a copiar aquí que yo tengo. Entonces, fijémonos que aquí en nuestro texto, en nuestra plantilla, nuestra tabla donde tiene el título, ¿sí? Entonces, el caption. El caption es el título. Entonces, ¿cómo lo maneja Lattes? Entonces, Lattes lo que tiene es, miremoslo acá donde está el que ustedes están haciendo. Aquí está el título.
¿sí? Ahí está el título, ¿ya? Entonces, eso se pone con la opción de título, que es caption. Bueno, aquí, por ejemplo, tiene otra instrucción, que el tamaño de la tabla pues debe ser menor. Otra instrucción para centrar la tabla es poner esta instrucción centering, y hace la misma función que teníamos con este de inicio central tabla. ¿Listo? El centering hace la misma función. Entonces, como esta la tenemos aquí de central tabla, entonces la voy a eliminar y le voy a poner el centering para que ustedes tengan otra alternativa. Entonces aquí y ahí ustedes ya tienen la tabla centrada. Y podemos poner el título, ¿ya? Y para poner el título, pues como les decía, aquí, caption, ¿ya? Entonces, ¿qué título vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ventas de productos semanales, por inventarnos alguna cosa. ¿Listo? Este es el título de nuestra tabla. ¿Qué otra instrucción podemos tomar aquí para que nosotros poder saber? Por ejemplo, aquí tiene esta tabular, yo la tengo de una manera diferente. Tabular, ¿qué significa estas dos letras? Esto es para hacerla, ya para empezar propiamente a hacer la tabla, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que tiene dos columnas, ¿cierto? Y el tamaño, lo que va a hacer es que el C es que usted lo va a poner centrado. Si usted pone aquí L, significa que es a la izquierda, y si pone right, que es a la derecha. Entonces, eso es lo que significa. Fíjense que aquí no tienen el tamaño de las celdas, entonces él automáticamente las calcula, ¿sí? Pero hay otra alternativa, especificar el tamaño de las celdas, como yo lo tengo acá. Entonces, el tabular, ¿sí? Esta instrucción tiene, esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. La primera columna está alineada a la izquierda y las otras están centradas. Y cada una tiene un tamaño diferente, 3.6, 1.3, 2.4. Entonces, la primera va a tener un ancho de columna de 3,6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que era el tamaño de mi columna. Si yo no lo quiero hacer así, pues simplemente se hace como está en el otro lado y ya, y ahí funciona. Entonces,